Nos enfocaremos esta mañana en la segunda sección, en el propósito de las parábolas. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. La vida es como una caja de chocolates. Así es como inicia una de las líneas más famosas de la televisión y del cine. Algunos pueden terminar esta frase. Un símil es una frase que podemos utilizar para comparar algo con otra cosa, como una analogía. Y conforme venimos a nuestro texto esta mañana, vamos a pensar en una parábola que es un tipo de analogía en el cual Cristo va a decir: esto es como esto. Y la cosa sobre los símiles o las analogías como este que les acabo de decir, que la vida es como una caja de chocolates, se debe de saber qué es la vida, qué es la caja de chocolates, pero más importante, cuál es la similaridad entre estas dos cosas. Si yo solo les digo la primera parte, no tiene sentido a menos que conozcas la segunda parte de la frase. Por las risas, asumo que muchos de ustedes saben cuál es la segunda parte de la frase, pero hay algunos aquí que no saben, especialmente los más jóvenes. No les voy a decir el final de la frase ahora, porque ahí es donde está nuestro texto. Cristo da una parábola, da una comparación y dice: el reino de los cielos es como. Y luego no explica por qué es como eso. Y de repente todos están perplejos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra? No tiene sentido si no tenemos la explicación de lo que viene más adelante, que ni siquiera vamos a ver hoy. Eso lo vamos a ver la siguiente semana cuando terminemos esta sección. El punto aquí es que cuando damos analogías como la que acabo de dar, podemos pensar que aquellos que saben el resto de la frase tiene sentido. Pero para aquellos que no la conocen,
Probablemente estés en tu teléfono buscando qué es lo que significa, pero también hay aquellos que han estado tanto tiempo aquí que muchos piensan que esa analogía ni siquiera tiene sentido y no tiene ningún sentido decirla. Y creo que ese es nuestro punto aquí. Cuando damos parábolas, cuando vemos las parábolas de Cristo, hay dos direcciones. Está la dirección primaria, que todas las analogías buenas logran, o metáforas, y es que nos ayudan a entender el punto principal. Pero si no tenemos toda la información, si no tenemos o si no queremos tener la información, lo único que hacen es hacer las cosas más difíciles de entender. Y ese es el punto del pasaje aquí. Jesús está dando parábolas y para aquellos que lo escuchan, para aquellos que en realidad quieren saber lo que significa, lo que hace Cristo es después expandir más adelante de esto. Se convierten en ilustraciones vívidas, como la... Porque, por ejemplo, yo ya no tengo que decir el resto de esta parábola porque todos ustedes ya la conocen. Ya nosotros sabemos cómo cada uno de estos tipos de tierra en la parábola se refiere a diferentes maneras en que una persona recibe el Evangelio. Pero al mismo tiempo, el punto de este pasaje es que para muchos estas ilustraciones, para muchos, se convierten en una razón para desechar el Evangelio. Aquellos que rechazan creer. Y conforme pensamos en este pasaje esta mañana, antes de que lleguemos al final de esta parábola la siguiente semana, ocupamos ver el motivo de las parábolas. ¿Por qué es que Cristo hablaba en parábolas? El énfasis aquí es que la revelación es una fuente eterna para aquellos en la fe, pero al mismo tiempo esta misma revelación es un abismo para aquellos sin fe, para el que no es creyente. Quiero ver tres puntos esta mañana. Primero, un pasado misterioso. Segundo, un presente nublado. Y el tercer punto, un mañana brillante. Nuestro pasaje inicia esta mañana en el versículo 10, cuando los discípulos vienen a Cristo y preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Pasemos unos minutos pensando en las parábolas. Las parábolas se encuentran a través de toda la escritura. No solo son algo exclusivo de los evangelios. Y de hecho los siguientes capítulos de Mateo traerán muchas parábolas, pero no son exclusivas de las enseñanzas de Cristo. En un momento veremos una parábola también muy significativa. Pero la pregunta de las parábolas es, ¿cómo es que se entiende su lenguaje? Siempre hay debate, ¿debemos verlas como analogías o debemos de verlas como una alegoría? Analogía creo que es la mejor manera de describir. En algún momento son símiles, como veremos más adelante, pero hay otras que son muy claras. La que vemos aquí parece ser como una alegoría que una analogía. Porque aquí vemos una historia basada en otras cosas que son realidad. Aquí lo que ocupamos pensar es en la imagen más grande. Muchas de estas analogías se dan para ilustrar un punto, para clarificar un punto que el maestro quiere dar a conocer. Pensemos una de las analogías más importantes fuera del Nuevo Testamento. Una de ellas es la parábola que le da Natán a David cuando David pecó. Le dice a David, le da esta historia sobre este hombre rico que no quería matar sus propios animales para alimentar a sus invitados, así que va con su vecino, mata al animal de su vecino para traerlo a sus invitados.
Esta parábola está tratando de ilustrar el punto de tomar la pertenencia de alguien más. Y David está indignado porque la parábola en sí logró su propósito. El propósito era hacerle ver a David que esto que hacía este hombre en la parábola era algo malo. Y David dijo, dime quién es esta persona y le voy a cortar la cabeza a esa persona. Y Natán le dice, ese David eres tú. Eres tú el que ha hecho esto, pues has tomado la mujer de otro hombre. ¿Y qué sucede cuando se da esta parábola y la entiende? David se quebranta, pues se da cuenta de lo horrible que es lo que ha hecho. Y así es como funcionan las parábolas. Se utilizan para hacernos ver de una manera vívida una ilustración de algo que se quiere enseñar, pero al mismo tiempo, el punto contrario de esto, sobre las analogías, alegorías, cuando no hay ojos para ver, cuando no se ven con la fe, se vuelve más oscuro, causan más confusión, porque no iluminan a aquellos que no las entienden. De hecho, esto lo podemos entender como la historia de la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 28. Pablo hablando sobre la revelación de Dios y la palabra, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todos hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo dice que hasta el punto de Cristo había revelaciones sobre Cristo. El Antiguo Testamento era sobre Cristo, anticipando su venida. Pero dice Pablo que estaba oculto por el misterio. A pesar de que estaba ahí y de que iba a venir, por muchas generaciones no era tan claro, no era tan entendido. A través del Nuevo Testamento vemos que el misterio estaba oculto entre todos estos pasajes. Pensemos en las ilustraciones que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la primera profecía sobre el Mesías? Lo vemos en Génesis 3:15, justo después de que el hombre ha pecado. Y dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta última frase aquí, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si vemos la perspectiva de la cruz, ahora vemos a Cristo. Cuando vemos sus pies siendo atravesados por los... Y vemos cómo esa cruz representa hiriendo la cabeza de la serpiente. Y decimos, wow, qué hermosa imagen que nos hace entender que Cristo es la promesa desde Génesis. Pero ¿cómo hubiera sonado esta historia a aquellos que no conocían de Cristo por tantos miles de años desde que se dio esta promesa hasta la crucifixión de Cristo? Sí, va a venir, sí había este entendimiento de que la simiente de la mujer vendría, pero no había un entendimiento exactamente de cómo es que esto iba a suceder. Y podemos continuar en Hebreos capítulo 1, al inicio de este libro, dice que las revelaciones venían de diferentes maneras y se revelaba todo sobre cómo sería la venida del Mesías, pero era un misterio. Todo estaba oculto y como resultado muchas veces era rechazado. Y esto nos trae al punto de nuestro pasaje esta mañana. Conforme llegamos al texto, hay un énfasis en el versículo 14 y 15.
que por causa de este misterio muchos rechazan el Evangelio. Dice por eso Jesús, citando a Isaías, que por eso les habla por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Cristo aquí está citando Isaías, que al final de la era en la cual Israel era una nación, les dice: ustedes rechazaron escuchar, y como resultado la poca luz que tenían se les va a quitar y están siendo echados a la oscuridad. Pero parte del pasaje aquí es la profecía sobre un exilio que vendría más adelante y que serían llevados a la cautividad porque sus corazones se endurecieron. Por un lado podemos ver que conforme avanzan las cosas regresan a la tierra y hay arrepentimiento, pero lo que está diciendo Jesús es que como un pueblo siguen rechazando el creer. Ahora, dicho todo esto, hay quienes tienen su vista nublada por el misterio, pero aún vemos la promesa por venir. Isaías escribe estas palabras y dice: se les entrega a la oscuridad. Pero también él ve una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoña de sus raíces. Isaías podía a lo mejor no ver. Incluso esta mañana en la escuela dominical vemos que a Isaías se les dan algunas de las promesas y cuán extrañas sonarían muchas de estas promesas para Isaías. Pero vienen del Señor, así que debe de escribirlas y él las cree y tiene fe incluso en su entendimiento tan limitado. Y esa es la imagen que vemos del Antiguo Testamento. Vemos una imagen similar en Daniel capítulo 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Aquí en este pasaje Daniel no entiende todo, pero ¿qué hace? Tiene fe, así que toma su copia del libro de Jeremías y lo estudia, y entiende que este tiempo de exilio vendría a terminar en algún momento. Pero entonces comienza a orar y pide al pueblo que cambien su vida y se conviertan al Señor para poder ser restaurados en la tierra. Y cuando vemos el final del capítulo 12 de Daniel, aun cuando Daniel recibe sus profecías, él no las entiende y escribe: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué dice Daniel? Escribo esto, pero no entiendo lo que escribo. El Señor me dijo que lo escriba, pero no entiendo qué es lo que me está diciendo. Y el Señor le dice: no te preocupes, el libro está sellado y va a pasar mucho tiempo antes de que alguien entienda, pero tú continúa teniendo fe en la promesa.
400 años después, las cosas que él profetizó se cumplieron con la venida de Cristo. Daniel a lo mejor no lo ve por completo y no lo entendió por completo, pero tenía fe y creía en las cosas que había visto. Y aquí está la diferencia de lo que quiero ver esta mañana. Cuando vemos los misterios, vemos estas cosas, estas luchas, el punto aquí es que aquellos que tienen fe creen sin importar y buscan y tratan de entender. Pero aquellos sin fe, el misterio solamente se convierte en otra excusa para rechazar el Evangelio. En Hebreos capítulo 11 vemos este capítulo sobre la fe y es un pasaje extenso que quiero leer, pues describe a los santos y lo que creyeron. Hebreos 11 versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Quiero parar ahí un momento. Este pasaje, Pablo está hablando sobre la fe de los santos del Antiguo Testamento. A pesar de que muchos rechazaron al Señor en el Antiguo Testamento, aún así siempre hubo unos cuantos fieles. Pero luego llegamos al final, el misterio del cual estaban errados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pablo dice, todas estas personas tenían mucha fe, pero no pudieron ver la obra finalizada como nosotros la vemos, la obra de Cristo. Y aquí es de donde venía la esperanza. Ellos murieron en fe, con solo una pequeña vista de lo que habría por venir. Pero esto nos trae a nuestro texto esta mañana. Y el contexto. Mateo 13 nos dice que el Cristo prometido ha venido, del cual todos los profetas hablaban. Él está ahí listo para guiar a su pueblo, el que han estado esperando, pero aún hay nubes, aún hay oscuridad, aún hay aquellos que no quieren creer, y es a ellos a los cuales Cristo les habla. Y veremos el segundo punto, que es este presente nublado. La pregunta que debemos hacer aquí, porque es la pregunta que vamos a ver en cada una de las parábolas de esta sección, es ¿quién es Israel? La pregunta que vamos a ver es el que aquí vemos, es el reino de los cielos. Vamos a ver muchas parábolas aquí. Vamos a ver esta parábola y vamos a ver esta frase, el reino de los cielos es como, y vamos a ver una imagen de lo que es el reino de los cielos. Pero esto debe ser reconociendo qué es el reino. Y más importante, cómo entendemos a Israel como nación. Si pensamos en el Antiguo Testamento, con excepción de Génesis y Job, básicamente todo sobre el Antiguo Testamento es sobre el desarrollo del pueblo de Israel, su exilio,
todo centrado en Israel como nación. Y la pregunta para esta audiencia es cómo entendemos a Israel. El enfoque es la escritura sobre Israel, o es Israel un medio para la revelación de enseñarnos sobre el reino de los cielos. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, nos recuerda Pablo que el punto nunca fue sobre Israel. Ellos solo eran una ilustración para enseñarnos sobre el reino de los cielos. Hebreos capítulo 11 y versículo 10. Porque esperaba la ciudad hablando sobre Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pablo está hablando aquí sobre Abraham, quien ha salido de la tierra de los caldeos, buscando un nuevo lugar. Y dice aquí que su fe fue tanta que su enfoque no era en un reino físico, sino que su esperanza era una ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, la meta para Abraham no era un reino terrenal, sino un reino celestial. Esto nos ayuda a entender el contexto esta mañana. Los escribas y fariseos, la razón por la que tenían tantos problemas con Cristo y se oponían a su obra, era porque ellos estaban enfocados completamente en el reino terrenal. Ellos querían un reino físico en el cual el hijo de David se sentaría en un trono y sería un conquistador que vencería a los romanos, y ahora ellos conquistarían a los romanos. Todo se trataba sobre un reino físico terrenal en este mundo físico. Pero entonces Cristo viene y no muestra ni un solo punto de interés. No muestra deseo de conquistar a los gentiles. Al contrario, habla sobre traer a los gentiles y formar parte del mismo reino. Y es por esto es que para ellos esto era algo raro, porque ellos tenían una idea diferente de lo que era el reino de los cielos. Y es por eso es que cuando veamos en las siguientes semanas estas parábolas, veremos esta frase una y otra vez. El reino de los cielos es como. Es importante que entendamos eso. Y parte de esto viene de entender que el reino de Israel solo es una imagen, es una sombra, es un tipo de lo que habría por venir. Israel es parte de las instrucciones, la imagen, muestran lo que es un reino, pero también muestran lo que no es el reino de los cielos, muestran cómo debería ser el reino de los cielos, pero siempre continúan cayendo en pecado y nunca logran cumplir con el propósito para el que fueron llamados. Y esto es un reto para nosotros el día de hoy. Muchos tratamos de ver a Israel como la meta, tratar de ver reinos terrenales, verlos como reinos espirituales, pero eso no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a un reino espiritual. No significa que rechacemos los reinos de este mundo. ¿Y por qué? Porque vivimos en esta ciudad y debemos buscar el bien de la ciudad en la que vivimos. Pero como Abraham, esta ciudad no es la meta. El reino de los cielos es nuestra meta. Israel es simplemente una sombra. Israel no es la meta como nación. Y esto es lo que trae a nosotros la pregunta. Muchos se hacen esta pregunta. ¿Por qué el misterio? Muchos ateos modernos dicen, si no lo entiendo, entonces ¿para qué lo tengo que aceptar? Y esta es una pregunta que debemos de pensar, y es el punto de lo que vemos aquí en nuestro texto. Si vemos esta mañana, Cristo enseña por qué hace esto en el versículo 13. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y hemos hablado sobre este tema las semanas pasadas, este tema sobre la revelación y aquellos que no quieren escuchar, aquellos que no quieren ver. Cristo está diciendo, los que están rechazando, no rechazan porque están cegados, no rechazan porque esté esto velado o oscurecido para ellos, sino porque no quieren. Ellos no quieren el Evangelio, ellos no quieren a Cristo, ellos no quieren el reino de los cielos. Entonces las parábolas, el misterio, estas nubes que cubren la luz del Evangelio. Es por esto. La razón es porque sus corazones están revelados en contra de Dios. Es solamente una excusa este misterio. En sus mentes ellos están siendo justificados por esto. Pero en realidad deberán rendir cuentas al Dios del universo. Pero para los fariseos era esto un enfoque en un reino terrenal y físico. Pero el propósito era mostrar que solamente la simiente de la mujer podía redimir, y ellos tomaron esto como un reto, y ellos pensaban que su justicia podía hacer esto, podían cumplir con esta redención. Y el punto que hace aquí Cristo es que ellos han fallado en entender y están tan cegados que nunca van a creer. Recordemos, hace unas semanas que Cristo los miró y diciendo, Nínive y la reina de Saba los condenará. ¿Por qué? Porque la poca revelación que ellos tuvieron, con eso fue suficiente para que ellos creyeran. Y ustedes tienen toda esta revelación y se rebelan. Porque no se trata de la cantidad de revelación, no se trata de la claridad de la revelación, sino de la fe. La fe que trae la obra regeneradora de Cristo. Cuando nuestros ojos se abren, cuando se nos da fe, queremos ver y buscamos y somos como Daniel. Vamos y estudiamos y tratamos de entender. Incluso en los tiempos de Cristo no todos tenían la misma idea. Recordemos Simeón cuando Cristo nace en el pasaje de Lucas 2. Lucas 2:25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué está diciendo Simeón? Toma a Cristo y dice, este es el que une a los pueblos gentiles y judíos. Él no estaba pensando en un reino físico, sino en un reino eterno celestial. Los ojos de Simeón se abren y se les muestra por el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, y él cree que vio ese futuro brillante. Y esto nos trae al punto final esta mañana, la clarificación, ver el otro punto. Iniciamos con la frase, la vida es como una caja de chocolates, que es el final de la frase. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Y de eso muchos se han burlado. ¿Por qué? Porque tú puedes ver qué clase de chocolate quieres tomar. Y así es como funciona la escritura hasta cierto punto. Tenemos las alegorías, tenemos las similitudes, y podemos ver qué es lo que hay ahí.
Pero entendemos esta declaración. Si tú no puedes ver la caja de chocolates, tú no sabes qué es lo que te va a tocar. Si tomas un chocolate que tiene adentro nueces y muerdes, será una sorpresa para ti el tomar ese chocolate. Pero cuando vemos la segunda parte de la frase es cuando entendemos y hace sentido la frase. Y esto es lo que sucede muchas veces, que muchos toman las parábolas y, y se burlan de ellas porque no las entienden. Y recordemos que cada analogía tiene un punto en el cual va a fallar. Y por eso es que son analogías, porque solo ilustran un punto. Solo tratan de ilustrar algo, pero en realidad siempre van a tener un punto en el cual no podamos unirlas en cada aspecto. Pero Cristo dice aquí a sus discípulos en el texto esta mañana que todas son ilustraciones dadas a nosotros para entender. Dice en el versículo 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Cristo les dice, para ustedes les voy a explicar. Y en la siguiente semana veremos la explicación. Y veremos cómo cada una de estas semillas cayendo en cada tipo de tierras se refiere a cómo es cada corazón recibiendo, los tipos de corazones que reciben el Evangelio y cómo hay quienes van a rechazar el Evangelio. Pero para aquellos que entienden, aquellos a los que se les ha dado el entendimiento, hay un entendimiento, hay un deseo por entender y por aprender más. Y este es el punto de la Escritura. Todas esas revelaciones del Antiguo Testamento, la promesa de la semilla, de la simiente de la mujer, todas las profecías dadas a reyes y profetas. Ahora vemos con la perspectiva de la venida de Cristo, ahora entendemos que tienen sentido estas. Recordemos cuando leíamos el libro de Levítico, vemos cómo Levítico es cumplido y cómo podríamos ver que un libro que no tiene mucho sentido y que hasta cierto punto es difícil de leer, con la revelación de Cristo podemos entender estas ilustraciones vívidas del sacrificio, de la obra del sacrificio que haría Cristo. Y este es el propósito de las parábolas. Están ahí para dar una ilustración vívida y ayudar a aquellos en fe, ayudarlos a entender lo que quieren revelar las parábolas. Israel se convierte en una ilustración, en una analogía. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue en mi clase de teología cuando mi maestro nos dijo, debemos recordar que toda la escritura es una analogía. Y yo dudé un poco, no se me había explicado el punto, pero fue una vez que entendí que lo que Juan Calvino se refiere como a hablar como bebé. Lo que está diciendo es que la Biblia nos habla a nosotros como a niños porque no podemos entender a Dios completamente, sino que nos habla de maneras en las que podemos entender. Por eso es que nos habla como a niños, porque los niños no pueden entender todo lo que hablamos, así que ¿qué hacemos? Describimos las cosas de manera en que puedan entenderlas, para que puedan entender algo más complejo. De la misma manera la Biblia nos habla a nosotros, no podemos entender a Dios como Él es. Así que ¿qué es lo que hace Dios? Nos habla a nosotros en un lenguaje con similitud, con analogías, con metáforas de las cuales nosotros tenemos entendimiento para poder comprender quién es Él y qué es lo que ha hecho. Hebreos capítulo 9, versículo 23 habla sobre esto. Pablo, hablando sobre el templo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pablo dice, el templo terrenal, el sistema de sacrificios, es solo una imagen dado a nosotros para que nosotros podamos tener un entendimiento de la realidad que está en el cielo. Y el contexto de todo esto, cómo entendemos el reino de los cielos. Vemos el reino de Israel. Y así como podemos entender el sacrificio de Cristo, vemos el sistema de sacrificios que tenía Israel. Todo fue dado para ayudarnos a entender. El punto aquí es que, de principio a fin, la Escritura está ahí para revelarnos a Cristo y su reino. Las parábolas son una ilustración vívida de esto. Conforme veamos estas imágenes, podemos entender y podremos tener un deseo mayor de qué es lo que significa el reino de los cielos y cómo es que viene a nosotros. Para algunos va a estar nublado, como los escribas y fariseos, que sus ojos estaban cerrados. Ellos no podrán ver, no podrán entender, pero para aquellos con el Espíritu, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido regenerados, se convierte en una ilustración vívida, una imagen viviente que nos ayuda a entender el reino de los cielos. Quiero terminar esta mañana leyendo una parte de nuestra confesión en el capítulo 1, en el párrafo 7. No todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. No toda la Escritura es igualmente clara. Y así es, podemos pasar el resto de nuestras vidas, y espero que pasemos el resto de nuestras vidas estudiando la Escritura, y ninguno de nosotros va a poder entender por completo. Tuve la oportunidad de escuchar al pastor James Renihan hablar de este punto, diciendo, hay partes de la Escritura en las cuales yo estoy en lo incorrecto. Si supiera que estoy mal, cambiaría. Y a veces me asombra el pensar que estoy en lo incorrecto y no puedo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque no todo es claro. Vamos a tener desacuerdos, vamos a tener puntos en los cuales no vamos a entender. Y hay dos direcciones que podemos tomar con esto. Para aquellos que no quieren entender, aquellos que no quieren aprender más, pero habrá quienes serán fieles, aquellos en Cristo, que lo único que necesitan es estudiar más. Y eso va a ser su motivación. Y recordemos que lo que dice también la confesión, que aquello que necesitamos para tener vida eterna en Cristo es claro, eso sí es claro en la Biblia. No necesitas un, una carrera en teología ni ir a un seminario para entender a esto. Lo único que necesitas es que Cristo abra tus ojos para ver, para saber qué es lo que significa estar en Cristo. Conforme pasemos por esta vida habrá retos, vamos a batallar. Incluso al escuchar estas parábolas vamos a tener tiempos en los cuales habrá ilustraciones que van a ser el punto muy claro. Nuestro pecado, nuestra corrupción. Pero va a haber otras en las cuales va a haber confusión en diferentes parábolas y su significado. Pero para nosotros que estamos en Cristo, esto nos debe llevar a estudiar, a buscar, como Daniel, buscar y estudiar y tratar de entender las cosas, porque queremos crecer en Cristo. Pero también está el reto
el reto de la primera parábola. Si no estás en Cristo y si no buscas, no, no vas a poder entender y no vas a buscar entender. Pero para muchos, todo lo que hará es confirmar su ceguera. Pero para aquellos que están en Cristo, aprendamos las ilustraciones, fortalezcámonos y veamos cómo la palabra de Dios se vuelve realidad en nuestras vidas y nos enseñan sobre el reino de los cielos y nos ayudan a mirar, fijar nuestra vista en nuestro Salvador. Que su nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén.